una reunión donde vamos a poner los planes de la iglesia, los planes de la iglesia, ¿verdad? Y la gente en qué se compromete para ir a salir adelante, etc. Y después de la asamblea, pues recogemos la ofrenda porque la iglesia necesita la ofrenda. No va a haber culto, va a haber asamblea. Así es. Sí. Es correcto. Sí, porque hacer las dos cosas es mucho. Capítulo 2, versículo 6. 6. Solamente el versículo 6. Ahora, para los que no estuvieron, Entonces no hay cafetería. Porque mi mamá no está muy bien. ¿Tu mamá? Sí. ¿Ah, sí? Necesito como ¿Está enfermita? y mami, no, hay que ver los nervios. Pastor, es que de hace cuando se murió su papá, mami habla cosas que usted dice que está loca. Mami es agresiva, de repente. Mami te habla mal, de repente. Tiene una actitud nerviosa. Así. Y De repente está con depresión y le da por eso. yo le digo, yo necesito terapia. Yo te necesito sana, ¿no? claro. Ah, mira. Hola, qué linda. Sí, no, el calor no sienten ustedes el calor. Cansada, Pero contenta. bien. Contenta. Sí. Es lo más importante. Buena gente. No está. Querida de la SPB. Ok, para los que no estuvieron la semana pasada, les doy una vez. Dale a Marco, ¿no? Esto se puede tomar una foto así. Se puede. El viernes pasado le hicimos foto así y le mandamos a él. Porque ella estaba online. Ay, mira. Qué bien. Dale a Gendry. Eso. ¿Para mí? Viernes 13. Yo no creo en eso. No, yo tampoco. Yo tampoco. Pero me da risa. ¿Por qué viene 13? Yo no, por favor. Sí. Viernes. ¿No es viernes 7 y martes 13? No, domingo 7. Domingo 7. Martes 13. No, martes 13 o viernes 13, que es una película. ¿Ah, sí? Bueno. Hay una película de miedo. Bueno, los que han recibido ahorita el resto, fíjense, la historia que empieza al principio desde Abraham, ¿no? Y luego viene Jacob, Esaú, y todo eso. Este es para que se sitúen un poco en la historia, ¿no? Entonces es primero Abraham, luego viene su hijo Isaac, y luego viene el nieto de Abraham, que es Jacob, con sus 12 hijos. A Jacob se le cambió el nombre por Israel, por eso a sus 12 hijos se le llaman los 12 hijos de Israel. 12 tribus. Y de ahí de cada hijo sale una tribu, las 12 tribus de Israel. De ahí se fueron a Egipto cuando vendieron al hermano José. Esclavitud en Egipto por 400 años. Luego aparece Moisés y los rescata. De ahí salen al desierto, alianza en el Sinaí, la conquista de la tierra prometida por Josué y por último, los jueces. Y ese es el libro que estamos estudiando porque ya hemos estudiado todo lo demás. Según mis apuntes, hemos estudiado Génesis, Éxodo, Deuteronomio, hemos estudiado Josué. Entonces, nos toca ahora la época de los jueces. Y ahora vamos a repasar un poco qué era la función de los jueces que están en el otro papel que les he dado. En el otro papel que les he dado, ahí ustedes se encuentran los 12 jueces en total. ¿Y qué cosa era un juez? ¿No? Un juez era un caudillo que cumplía funciones de liderazgo para libertar a una de las tribus de Israel
y rescatarla de la esclavitud frente a sus vecinos, en las que caían debido a su infidelidad a Dios. Luego quedaban cumpliendo una función de liderazgo hasta que morían. Entonces ahí está el ciclo de pecado. Arriba dice, Israel sirvió al Señor. Pero luego muere el juez y Israel cae en el pecado y la idolatría. Consecuencia de eso, Israel está oprimida. Luego Israel clama al Señor, Dios levanta un juez, Israel es liberado, Israel vuelve a servir al Señor hasta que el juez muere y vuelve a caer en pecado y idolatría, ¿no? Ese es el ciclo que vamos a ver en Jueces. Y más abajo encuentran toda la lista de los jueces, que son básicamente 12. Los 12 jueces hasta Sansón. Samuel también es considerado juez, pero además es profeta. ¿Y Débora y Barak, por qué se considera eso como una sola persona? Porque en realidad el juez era Barak. El que Dios quiso levantar era Barak. Pero Barak era un cobarde. No tenía valor para asumir su posición de liderazgo. ¿Sí? Y Débora es la que está a su costado. Y es Débora la que lo empuja, ¿no? Y al final le dice, como no has asumido tu responsabilidad, tampoco vas a recibir la gloria. Y la gloria la recibe Débora, ¿no? ¿De veras? Y basado en esto es que hay una herejía yendo ahí por las iglesias que se llama la teología de Débora, ¿no? La teología de Débora en algunas iglesias dicen que si el hombre en la casa no asume su responsabilidad espiritual, que la mujer tiene que asumirla y chotearlo al marido, ¿no? Y claro, esa filosofía termina en divorcios generalmente, ¿no? Pero bueno, eso es para los que no estuvieron la semana pasada, para que tengan una visión panorámica que la vamos a volver a ver ahora. Y vamos a cantar para empezar. Vamos a cantar. Entonces, ¿cuándo se empezó? ¿Qué cosa? Jueces, el viernes pasado. La semana pasada, sí. ¿Qué cayó? Vamos a cantar 3, 7. Viernes 6 de marzo. 3, 3, 7. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, solo encontré confusión. Mis pecados pasados Jesús los borró. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Una sombra de duda oscurece su amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón.
pastorito de... Ya, no rajes, ¿ah? No rajes, ¿ah? En el viejo oeste, esa música era de los bares, ese Claro. ritmo. 338. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados que me confirmó. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre es mi corazón, llena mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Sin tardar a la cruz pecador, allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Muy bien, ¿está grabándose bien? Sí. ¿Ha puesto el anuncio en la página Facebook para que la gente entre? Sí. Muy bien. ¿Algo más? ¿Quieres que lo ponga en Twitter? ¿Lo pongo en Twitter? No, 339. ¿Qué? ¿Perdón? A mí me llegó un correo con el live stream. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca me puedo olvidar. Caigan sus labores no quiero, por siempre a Jesús alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Muy bien, muy bien. Y ahora más, una más. ¿Ustedes sienten el calor que yo siento? Sí. No, ¿No? yo estoy con chompa. ¿No sienten calor ustedes? No, Mira. estás con la presión alta. Estás con la presión alta. Yo tengo calor. Toma, límpiate la frente. Es el problema de... La 13:9, cuando Cristo vino. 24 grados. ¿Esa es la temperatura? Está rojo, está con la presión alta.
Además, aquí en la sala 369. La 351. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Y hacer tu voluntad, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás. Ustedes conocen ese pasaje que el Señor le dijo a sus discípulos, le dijo: el que ponga las manos en el arado y mire atrás no es digno. Si pones la mano en el arado, ya no puedes mirar atrás. Muy bien, damas y caballeros, vamos a continuar con nuestro estudio de Jueces. Vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor nos guíe. En el estudio de Jueces. Muy bien, vamos a pedir al Señor su dirección. Señor, reconocemos que tú eres bueno siempre y que aunque a veces guardas silencio y nosotros buscamos tu rostro, sin embargo sabemos que sigues ahí. Y Padre, tú nos llamaste para aprender tu palabra y eso es lo que queremos hacer, seguir aprendiendo tu palabra, porque con ella nuestras vidas se edifican y se construyen vidas para ti. Padre, guía este estudio en esta noche. Que sea tu Espíritu Santo el que utilice cada parte de la Biblia para hablar a nuestro corazón, para abrir nuestros ojos, para entender tu voluntad, para poder aceptar tus advertencias, poder seguir en tu camino, Señor. Padre, sé bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada estábamos hablando acerca del libro de los Jueces y este ciclo, ¿no?, que se produce cuando los pueblos se alejan del Señor. Y cómo cuando el pueblo se aleja del Señor, el siguiente paso es la caída espiritual, es la caída moral. Y después de la caída moral viene la caída económica, social, política, etc. Es decir, es el ciclo de las naciones. Hablaba con mi mamá el otro día sobre este tema y le estaba explicando de que este proceso de jueces no es solamente una cuestión bíblica, es así como se definen los imperios. Esto pasó con todos los imperios. Pasó con el imperio macedonio,
el imperio grecorromano, el imperio, el imperio romano, babilónico, es decir, todos los imperios pasan por el mismo proceso, donde una nación empieza con principios espirituales, se construye sobre principios espirituales, y cuando esa riqueza espiritual lleva a la nación a la producción, al trabajo, al desarrollo, etcétera, que es lo que hemos visto en nuestros países. Pero luego, cuando se infiltra dentro de los gobiernos, se infiltra gente incrédula, gente muchas veces atea, entonces tratan de que los pueblos y las naciones se alejen de esos principios en los cuales fueron construidos. La siguiente característica de las naciones, de los imperios, de los países, es la caída moral. Y cuando empieza la caída moral, empieza la cadena, y esa cadena luego viene la caída política, la caída social, la caída económica, etc. Estados Unidos es un imperio que creció basado en principios cristianos, con todas las discusiones que podamos tener y todo lo demás, si fue correcta la migración, si le quitaron la tierra a los indios, todo lo que queramos discutir, pero los principios que se fundamentaron fueron principios cristianos, y llegó a ser una potencia en menos de 200 años. Todos los países que tienen principios bíblicos han prosperado mucho más, y la semana pasada Billy mencionó que inclusive estos lo ven los cantones acá en Suiza. Los cantones protestantes son más prósperos que los cantones católicos. Y justo me llegó este artículo que les voy a leer. ¿Por qué las naciones protestantes son ricas y las católicas pobres? ¿No? Y entonces dije, Dios mío, hay gente que piensa como yo. Te dice, les leo, América del Norte es protestante, rica. La del sur es católica, pobre. En Europa, con sus matices, ocurre lo mismo. Incluso en el hemisferio sur. Compara Australia con Filipinas. Si consulta la lista de los 10 países del mundo con mayor renta per cápita, los 10 con mayor bienestar social, los 10 más democráticos, los 10 más transparentes y los 10 menos corruptos, verán que 7 u 8 tienen raíces protestantes. El protestantismo generalmente trae libertad, prosperidad. ¿Por qué? 1. La educación. Con la reforma protestante del siglo XVI, el teólogo Martín Lutero planteó la necesidad de que la gente leyera la Biblia. Pero para ello tuvo que hacer una gran campaña de alfabetización para instruir al pueblo inculto. Por eso es que Lutero es el que da forma al alemán. Ustedes saben que el alemán es el idioma alemán, lo hizo Lutero, ¿no? Porque hasta ese momento era una lengua como el suizo alemán. Muchos dialectos. Exacto. Entonces es Lutero el que le da una lengua oficial, el alemán, lo crea él, para que la gente aprenda alemán, para que pueda leer la Biblia, ¿no? Sin embargo, en los países católicos, con que el cura supiera leer ya era suficiente, porque era el cura el que dirigía a la gente, le decía lo que tenían que hacer. Entonces la gente ignorante o analfabeta no necesitaba aprender, porque el cura le decía lo que tenía que hacer. Podría ser manejado de esa forma. Claro. Exacto. Dice, en el siglo XVIII, en Inglaterra y Holanda, la alfabetización ya alcanzaba el 70% de la población. Al mismo tiempo, en España y Portugal no llegaban al 10%. Interesante, ¿no? En el segundo lugar, la ciencia. Los países reformados, volcados en la lectura de la Biblia, empezaron a interesarse por el estudio del mundo, de la naturaleza, de las estrellas, inspirados sin duda por libros como Génesis, Salmos y otros textos sacros. No es de extrañar que en estas naciones comiencen a surgir científicos, pero en los países del sur de Europa, la Inquisición quemaba en la mitad de la plaza a los científicos por herejes y usaba sus trabajos para engrasar su catálogo de libros prohibidos. Los científicos escribían libros y la Iglesia Católica los quemaba por herejes. Entonces la gente le tenía miedo. Mentira, punto 3.
Para los protestantes la mentira es un pecado que se cita en los 10 mandamientos, junto al homicidio, al adulterio y al robo. En Alemania, un político suele dimitir si se demuestra que ha mentido. En Estados Unidos puedes ir a prisión si entregas un cheque sin fondos. Pero en los países católicos, como Italia o Malta, la Iglesia Católica enseñó que la mentira era un pecado venial. Un pecadillo. Por tanto, la mentira inunda la política, la administración, las finanzas, etc. Ah, qué interesante. El robo. En los países reformados se entendió claramente que el robo era muy grave, que todos los hombres eran iguales y que por tanto la propiedad privada era un derecho inalienable de todos los hombres. Entonces, tú no podías quitarle al otro lo que era suyo porque era suyo. O sea, tenías que respetar lo que era del otro porque ese es el concepto de la propiedad privada. Pero en los países de la contrarreforma, mucho más apegados al antiguo régimen, la propiedad privada era un privilegio de la corona, de la nobleza y de la Iglesia Católica. No en vano el comunismo triunfó en Cuba porque la Iglesia Católica era propietaria de casi el 50% de las propiedades en La Habana. Nadie habría apoyado a Fidel Castro en Canadá. Luego, punto 5, la ética en el trabajo. Mientras que en los países católicos el trabajo es un castigo de Dios, al ser expulsado Adán del paraíso, en los protestantes el trabajo no es malo. De hecho, Adán ya trabajaba en el huerto, ¿no? Y en los países protestantes se inculca desde la infancia que ser barrendero es tan digno como ser cirujano, que lo importante es trabajar con excelencia. En los países católicos siempre hay una jerarquía. Ok. Capitalismo. Para la Iglesia Católica la riqueza es un estigma y la pobreza un signo de humildad y sencillez, aunque ella es completamente rica. En el protestantismo se entiende que el problema no es el dinero, sino el amor al dinero, que ese es el problema, ¿no? Y por tanto, en los países protestantes hay un afán de superación, pero con modestia y nada ostentación, mientras que en los países influidos por la Iglesia Católica tienden a crear esa jerarquía: yo tengo más, por lo tanto lucho por tener más y más y más y más, ¿no? Democracia. En los países protestantes se apuesta por la libertad y la democracia, por una separación de los poderes legislativos, ejecutivos, judiciales. Destaca Suiza con su envidiable democracia directa, y es porque se respeta a todas las personas por igual. En cambio, en los países del sur de Europa y repúblicas iberoamericanas se ahogaron en un sinfín de monarquías absolutistas, fascistas, guerras civiles y golpes de Estado, al igual que la Iglesia Católica quiso tener el control político de las naciones. Lo mismo quisieron hacer los políticos, y por eso las guerras y las contraguerras y las contraguerras. Separación de Iglesia y Estado. En las naciones protestantes se busca dividir los poderes para que se contrapesen. En los países con influencia católica, la Iglesia Católica quiere tener influencia política. En Holanda Partido. sí. En todos los países aquí había siempre un partido católico. Exacto. No había un partido protestante. Claro. Pero ahora, Escuchen esto, ¿eh? Escuchen Evangelische esto. Volkspartei. pero ahorita el CDU, pero ya está mucho menos. Escuchen esto. No puedes encontrar en la historia un país que haya tenido dictadores o golpes militares y que hayan salido fotografiados con líderes protestantes. Pero sí, en todos los países con dictaduras salen fotografiados con líderes católicos. Interesante. Imperio de la ley. Para el teólogo Juan Calvino, la ley era la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios tenía primacía sobre todos los hombres. Es decir, la ley tiene que regir aún al rey. Es decir, el rey tiene que someterse a la ley porque la ley es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, los hombres tenían que sujetarse a la ley, incluyendo el rey. En los países con influencia católica, el rey está por encima de la ley. El rey cambia las leyes cuando él quiere, a su beneficio, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo hizo la Iglesia Católica cuando no le convenía. Y por último, los valores bíblicos. Las naciones protestantes se han inclinado por respetar los principios bíblicos, pero la Iglesia Católica enseñó que no solamente valían los principios bíblicos, sino las tradiciones humanas enseñadas por ella. En ese momento le estás quitando al hombre la autoridad de la Biblia y se la estás entregando a la Iglesia. Y que la gente entonces tenía que escuchar a la Iglesia para ver qué es lo que tenían que hacer. En el cambio, en los países o las naciones protestantes, la gente podía leer la Biblia directamente y someterse a la autoridad de la palabra. Qué interesante este artículo, ¿no? Un J. Ferrer lo escribió el 18 de febrero del 2015. Es una cachetada para los ¿No? Este es un artículo muy bueno que lo voy a guardar. Ahora, antes de empezar a estudiar el capítulo 2, es algo que también me llamó mucho la atención y es lo siguiente. ¿Qué pasaría si pudiésemos regresar 100 años atrás? Vamos a imaginarnos. ¿Dónde? 1915. En Suiza. ¿Cómo era Suiza en el año 1915? Como ahora, un poco más pobre. Más pobre. No había guerra, no había. Eran ya una nación fuerte. Acabo de terminar. Acabo de terminar. La primera guerra. ¿Ah? Las mujeres seguramente todavía no. Las mujeres no tenían voz y voto, ¿no? Sí, no, muy pocas Más podían pobres, ¿no es trabajar. cierto? 14, 18 era Lo interesante, por ejemplo, es lo siguiente. Si uno hace un análisis de nuestro mundo Estaba en plena guerra, primera guerra mundial. de 1900 a 1920, o sea, estábamos ahí en la época de los 1915, 1910, casi no existían iglesias evangélicas. Por lo menos en Estados Unidos, en Latinoamérica, Que eran reformados. recién estaban los polcortones, que eran los que llevaban las Biblias, ¿no? Eran los que salían a las calles a predicar, salían a evangelizar. Habían muy pocas iglesias evangélicas. La Iglesia Católica era la gran fuerza, ¿no es cierto? Y entonces, si tú salías en ese tiempo, hace 100 años, y tratabas de ver la situación del mundo, ibas a encontrar la Iglesia Católica siempre poderosa, muy pocas iglesias evangélicas, los evangélicos siendo perseguidos, pero muchos evangélicos dando su vida por predicar la palabra. Probablemente en tecnología también muy retrasados a lo que es hoy en día, ¿no? En política probablemente muy retrasados también a lo que es hoy en día. Moralmente la gente mucha más cautelosa, mucha más conservadora, pero en términos de la palabra de Dios hubieras encontrado muy pocas iglesias, pero mucha gente predicando. ¿Ok? Y en ese tiempo, mucho de lo que hacía la Iglesia Católica marcaba el rumbo de la fe. 100 años después, nos encontramos con iglesias evangélicas por todas partes. Producto de lo que esa gente hizo. ¿Entienden? Producto de lo que esa gente hizo al salir a predicar la palabra. Recibimos muchísimas críticas diciendo que la iglesia fue muy sangrienta. Sangrienta. Obviamente no fue la iglesia evangélica. Fue la Iglesia Católica que usó su poder para perseguir y matar a gente que no eran de la Iglesia Católica. La corrupción
del papado, y estamos hablando ya de los siglos XIV, XV, XVI, XVII, la época de los papas Borgia, la época de la Santa Inquisición, y todo esto ha marcado tanto la historia que cuando hoy se habla que los musulmanes están matando gente y tú te pones a discutir sobre ese tema, siempre alguien va a sacar la historia de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica mató exactamente igual por la religión, etc. Y esto me lleva a pensar en lo siguiente, ¿no? ¿Cómo pueden nuestras vidas influir en el mundo 100 años después? ¿Cómo lo que nosotros hacemos ahora puede repercutir dentro de 100 años? Y alguna vez, quizás dentro de 100 años, se vea una iglesia fuerte, sana y sólida, y nosotros ya estemos remuertos, pero esa gente comienza a contarle a sus hijos en la escuela dominical, todo esto empezó en un estudio bíblico en la casa de una familia llamada Schweitzer que vivía en tal parte, y de allí llegó tal generación y luego apareció tal persona y vino un pastor tal y la iglesia comenzó a crecer y hoy tenemos este tipo de ministerio. No, o sea, no tenemos ni idea. Igualito lo que pasaba con esa gente que 100 años después hablamos de ellos, ellos no tienen ni idea de lo que estábamos hablando. El alcance que va a tener. Spurgeon, los Wesley, ¿no? Todos estos predicadores, ¿no? Que sembraron una corriente y hoy día hablamos de ellos. Pero ¿qué se hablará dentro de 40 o 50 años? ¿Qué veremos en 40 o 50 años si es que seguimos vivos? ¿Qué veremos? ¿Qué verán nuestros nietos? ¿No? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora que dentro de 40 años puede repercutir para bien? Se canceló la aprobación de la ley para matrimonios homosexuales en Lima. El Congreso no la aprobó. Y entonces mucha gente ha salido a escribir que estaban felices porque el Congreso no la aprobó. Y muchísima gente ha salido a rebatir. ¿Cómo es posible? Tienen derecho, ellos también tienen derecho a casarse y todo. Y justo yo pongo un artículo y digo, no sé si ustedes saben, pero en Tailandia, hace exactamente 2 semanas o 3 semanas atrás, se ofició el primer matrimonio tri-gay. Es decir, 3 homosexuales se casaron y se les permitió. Se les permitió casarse en Tailandia. ¿No? Entonces yo escribo el artículo y digo, ustedes están luchando porque dicen que el matrimonio gay, que ellos tienen derecho y todo lo demás. Pero ustedes están sacando una ley exclusivamente para los homosexuales. Porque si van a cambiar la ley, tienen que cambiarla para todos. No solamente para los homosexuales. También tienen que cambiarla para los tri-gay. ¿No es cierto? O sea, si van a hacer una ley, tiene que ser una ley donde entren todos. Entonces tienen que incluir ahí a los tri-gay. Y no solamente a los tri-gay. Tienen que incluir a los polígamos. Porque los musulmanes son polígamos. Y tienen que incluir también a ese grupo de islamistas que se casan con niñas de 12 años. Porque para ellos no es pedofilia. Para nosotros sí, pero para ellos no. Y también tienen que incluir en esa lista a los andrógamos. Los andrógamos es una mujer que se casa con varios hombres. Entonces, si van a cambiar la ley, tienen que cambiarla para todos. ¿No es cierto? Y no solamente para un grupito que son los homosexuales. No, si la cambian para todos. Y entonces yo le digo, ¿ustedes se imaginan lo que sería la sociedad si cambiamos la ley para que todo el mundo pueda casarse con el que le dé la gana? O sea, es un absurdo. Pero hacia eso están apuntando. ¿Y esto a qué va? Que en el libro de los jueces vamos a encontrar que los jueces, algunos vivieron muy poco tiempo, pero muchos vivieron 40 años o más. Nosotros tenemos una responsabilidad en este mundo. No podemos quedarnos en nuestra cueva, en la casa.
tenemos que hacer algo, enseñar, trabajar para el Señor, para sembrar algo que en el futuro tenga un resultado para la gloria de Dios. Sirva esto como introducción. Y ahora sí nos vamos a Jueces. Jueces, capítulo 2, del 6 al 10. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 5. Jueces 2, del 6 al 10. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Miren, Josué tuvo 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, ¿no? A sus padres. O sea, la influencia de Josué sobre una generación completa. La influencia de Josué sobre una generación completa. No solamente Josué muere, sino que toda esa generación murió y fue reunida con sus padres. ¿Y qué ocurrió? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Interesante, porque en el versículo 7 dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. La generación de Josué se mantuvo fiel a Jehová porque habían visto sus obras en la conquista de Canaán. Pasaron el río Jordán. Ellos se acordaban cómo el río Jordán se secó para que la nación pudiera pasar. Dejaron en medio del río Jordán 12 piedras de recuerdo, ¿verdad? Presentaron la caída de los muros de Jericó. Toda esa generación se acordaba de eso. Vivieron la derrota de Jai por el pecado de Acán, ¿no? En Gabaón vencieron una confederación de 5 reyes. Y todo eso, la generación fue testigos de las proezas que Dios había hecho cuando ellos entraron a tomar parte de la tierra prometida. Pero cuando muere Josué, hijo de Nun, ¿no? Y nadie es eterno, ninguno de nuestros líderes espirituales es eterno, murió Josué, hijo de Nun, y siempre pienso en esto, ¿no? Cuando muere Josué, la influencia que él había tenido, y ese pensamiento que dice: vive de tal manera que cuando mueras, hasta el sepulturero llore, ¿verdad? Es decir, vive de tal manera que hasta cuando mueras, la gente sienta la pérdida. Y no seas como esos que pasaron y desaparecieron en la historia, ¿no? Entonces dice, en el versículo 10, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho. La generación siguiente heredó una vida más agradable. Ya habitaban en las ciudades que sus padres habían conquistado, muchas de ellas amuralladas contra los enemigos, tenían sus casas propias, pudieron dedicarse a desarrollar la agricultura,
la cría y el ganado, pero no recordaron todas las cosas que habían pasado sus padres para que ellos tuvieran lo que tenían. Y yo me pongo a pensar si no es lo mismo con nosotros, ¿no? Las generaciones olvidan rápidamente la historia. Hace tan solo 70 años que Europa estaba destruida, después de la guerra. Escombros por todas partes. Rezagos de una guerra brutal y un holocausto de más de 8 millones de judíos. Hoy en día mucha gente cree que Suiza siempre fue rica. O sea, hoy en día gente cree que ellos han vivido solo la riqueza, pero no es así. Lo que ellos viven ahora de la riqueza es lo que la antigua generación levantó. ¿Ah? Que no pasamos las guerras. Exacto. Los que dicen no saben lo que se vivió o lo que sufrió. Inclusive algunos ahora están tratando de negar el holocausto. Habiendo 3 toneladas de documentos, están tratando de negar el holocausto diciendo que esos 3 toneladas fueron inventadas, ¿no? Y en la fe es igual. En la fe es igual. Recuerden esta frase: la religión se hereda, pero no la relación con Cristo. La relación personal con Cristo no se hereda, la religión sí. Aunque seamos hijos de cristianos, educados en la fe cristiana, cada persona necesita un encuentro personal con el Señor. La escuela dominical, los padres deben preocuparse de que sus hijos lleguen a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque cada generación se levanta sin conocer a Dios. O sea, todas las generaciones empiezan sin conocer a Dios. Todas. Y nosotros les heredamos la religión, pero no les heredamos la fe. La fe es algo que cada persona debe descubrir. Y todo empieza con la escuela dominical. Yo recuerdo mucho haber escuchado a Dorita Reinal, que era profesora de la escuela dominical, enseñar y decir que la escuela dominical debe tener mucho cuidado de no convertirse en un lugar de contar historietas a los niños. No es cuestión de sentarnos y contarles historietas, es cuestión de guiar a los niños a los pies del Señor, enseñarles a crecer en su fe, enseñarles a orar, enseñarles a leer la Biblia, enseñarles a obedecer la palabra, enseñarles a evangelizar, enseñarles la importancia de reunirse en la iglesia. Entonces, no solamente te reúnes con los niños para contarles las historias y lo más interesante posibles, sino que tienes que utilizar todo eso para que esa generación que nace sin conocer al Señor, conozca al Señor. ¿Entiendes? Y hay todos unos métodos y sistemas para poder guiar a los niños a los pies del Señor. Seguimos leyendo. Versículos 11 al 19. Acá vamos a conocer exactamente el proceso el proceso que ocurría en el pueblo de Israel. Empezamos con versículos con 4 pasos. No sé, creo que no lo imprimí, no llegué a imprimirlo. Son estos 4 pasos de acá. ¿Por qué no me mandas eso, papá? Te lo mando, ¿no? Para ponerlo ahí. De ahora en la casa tenemos. No, pues. Ahora no lo tengo. Tómale foto. Apostasía, opresión, clamor, liberación. ¿Ya? Apostasía, opresión, clamor, liberación. Entonces ese era el ciclo. El ciclo. ¿Eh? El ciclo que pasaba el pueblo de Israel.
Empezaban con la apostasía, terminaban en la opresión, pasaban al clamor y Dios los liberaba. Y cuando moría el juez, volvían a la apostasía, volvían a la opresión, volvían al clamor, volvían a la liberación, ¿no? Apostasía, luego opresión, luego clamor y luego liberación. ¿Qué significa exactamente apostasía? Apostasía significa apartarse de la fe, alejarte del Señor. ¿Clamor y por qué? Liberación. Vamos a analizar el punto 1, la apostasía, el primer paso. Y eso lo encontramos en los versículos 11 al 13. Lucy, ¿puedes leer del 11 al 13, por favor? Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Muy bien, ahora, recuerden la semana pasada dijimos que el gran error del pueblo de Israel fue dejar a esas naciones paganas en medio de ellos. Les perdonaron la vida. Y Dios les había dicho, no. ¿Por qué? Porque luego ellas van a influir en ustedes. Pero Israel se sentía fuerte y hizo a las naciones paganas tributo, o sea, que pagaran tributo. Pero ellos no imaginaban que cuando venía la caída moral, esas personas iban a influir en la espiritualidad de Israel. Por lo tanto venía la apostasía, y después de la apostasía venía la caída, y por lo tanto las naciones vecinas se volvían más fuertes y los oprimían, los hacían a ellos pagar tributo. ¿Recuerdan eso? La desobediencia de Dios encadenando, ¿no? Entonces miren el proceso. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Quiénes eran los Baales? El gran dios de los cananeos era Baal. Y cuando se utiliza la palabra Baales, eran dioses pequeños que estaban al servicio de Baal, del gran Baal. Baal era el gran dios y los Baales eran los dioses pequeños, ¿no? ¿Ok? Y entonces dice que ellos comenzaron a servir a los dioses pequeños. O sea, dejaron de servir a Jehová y comenzaron a adorar al dios del árbol, al dios de la piedra, ¿no? Versículo 12, dejaron a Jehová. Noten esa frase, dejaron a Jehová, lo dejaron a Dios. La idolatría es dejar a Dios. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, ¿no? Los dioses de los pueblos que estaban, ¿en dónde? En sus alrededores, a los cuales adoraron. ¿Y qué pasó? Provocaron a ira a Jehová. Provocaron a ira. No se olviden de esto. Uno de los comentarios que pusieron en esta página de Facebook, cuando estábamos hablando acerca del matrimonio homosexual, una chica entra a defender a los homosexuales. Un amigo escribe, Danielito, el hijo de Hugo, escribe y dice: no quiero entrar en discusión, pero yo solamente quiero decir que la Biblia es muy clara, que eso es pecado y que en buena hora no se aprobó esa ley porque ofende a Dios, ¿no? E inmediatamente lo bombardearon al pobre Danielito. Lo bombardearon en el sentido de que, ¿qué cosa creen ustedes, los cristianos que se creen propietarios de la verdad? Dios ama a todos por igual. Dios considera a todos los seres humanos del mismo valor, no importa tu orientación sexual, para Dios es lo mismo, porque Dios ama a todos y porque Dios perdona a todos y porque Dios es bueno y porque Dios... Yo digo, la Biblia sí habla de que Dios es bueno, de que Dios es amor, pero cuidado, Dios no tranza con el pecado ni con la corrupción. No pensemos que Dios es ese Dios bonachón
que va a perdonarle a todo el mundo todas sus cosas. No, la Biblia dice que esta gente se apartó del Señor y provocaron a ira al Señor. ¿Y por qué? Porque el amor y la ira van juntos. El amor y el odio van juntos. Por ejemplo, Mónica es profesora de la escuela dominical. Mónica es profesora de la escuela dominical. Creo que hay que hablar con Rafa, ¿no? Hoy día hemos estado con Mónica y con Tania, y los hijos de Tania van a la escuela dominical con Mónica. Ahí entonces está Lorena y está Alejandra, ¿de acuerdo? Como toda profesora de escuela dominical, es probable que Mónica desarrolle sentimiento de cariño hacia los niños a los cuales ella enseña, ¿cierto? Muy bien. Entonces ella tiene amor por los niños que está enseñando. Y entonces un día llega a la iglesia un personaje X, y de repente Mónica ve que este personaje está siguiendo a los niños, los quiere llevar a algunos lugares medios escondidos, y entonces Mónica reacciona y se da cuenta que es un pedófilo. Muy bien. ¿Cuál es la reacción del corazón de Mónica hacia ese personaje? Botarlo a patadas. ¿Cierto? Es absolutamente lógico, porque tú tienes amor por los niños, y si quieren atacar a tus niños, inmediatamente brota el otro lado. Es como tus hijos. Tú amas a tus hijos hasta el día en que se meten con ellos. El día en que alguien quiere hacerle daño a tus hijos, brota dentro de ti toda esa parte maternal y paternal para proteger a tus hijos como sea. Alguna vez me preguntaron a mí, esos que te quieren hacer la pregunta para hacerte pisar el palito, me dijeron: pastor, ¿usted cree en la pena de muerte? No. ¿Usted cree en el homicidio? No. La Biblia dice: no matarás. Ah, muy bien. Pero ¿y qué pasa si llega a su casa y ve a alguien que está tratando de hacerle daño a sus hijos? ¿Qué hace como pastor? Y entonces yo le dije: para mí es clarísimo. Yo abro la ventana y el hombre sale volando. No, y si se muere, bueno, le pido perdón a Dios, ¿no? Pero a mis hijos no los tocan. O sea, porque yo tengo que poner en la balanza la prioridad. ¿Es la vida de mis hijos o es la vida de este hombre? Obviamente pesa más la vida de mis hijos. Entonces el amor y el odio pueden estar juntos. En el caso de Dios, Dios ama. Dios ama. Pero cuando lo provocas a ira, va a salir ahí. Y cuando ellos estaban alejándose y comenzando a adorar dioses paganos, entonces Dios realmente se levantaba en ira. Ahora, Baal, escuchen, Baal y Astoret, o Astarte, como algunos la traducen, Astarte o Astoret, también se traduce como Ostara. Es otro nombre que también lleva. Astarte, Astoret y Ostara es el mismo nombre de la diosa. Era la esposa de Baal. Ella era la esposa de Baal. El Baal que aparece acá era el dios de los cananeos, con los cuales los semitas designaban al dios de la naturaleza, de la fertilidad. La palabra Baal, escuchen bien, la palabra Baal significa señor, amo o esposo. Porque en esa época el esposo era tratado como señor. Recuerden a Sara, hablando de Abraham, se refería a Abraham como mi señor, le decía. Llamaban a su esposo mi señor, ¿no? ¿Qué? No, Baal no, le decía señor en hebreo. Baal es cananeo, ¿no? Pero noten, la palabra Baal significa señor, amo, esposo. Y existía cierta jerarquía en el uso de la palabra. Si decía Balín, era una referencia, o Baales, era una referencia a dioses menores o dioses domésticos. Para dioses locales se añadía el pueblo, Baal Gad,
Baal Meón, Baal Amón era el dios de esa ciudad, ¿no? Escuchen, el culto a Baal incluía orgías sexuales. Sus seguidores se autoinfligían heridas para lograr el favor de Dios. Y ahora el pueblo de Israel participando de eso. El pueblo de Israel, o sea, adorando a Baal, quiere decir que participaban de esas orgías. ¿Se imaginan el insulto que era para él? Astarte era considerada la esposa de Baal. La primavera era una época sagrada para los adoradores fenicios. Los símbolos de la diosa de la fertilidad, que era Astarte, Astaret, Astarot, Ostara, o también Ishtar, que es el mismo nombre, eran el huevo y la liebre. En Europa y Norteamérica se empezó a usar el nombre Eastern u Ostern para referirse a la fiesta de la Pascua de Resurrección. De esta forma, se dejó de celebrar la muerte y resurrección de Cristo y comenzamos a celebrar el inicio de la primavera adorando a la diosa Astarte. Estas son las fotos. Este es Baal, ¿no? Que tenía como cachos, ¿no? Como un toro. Este era Baal. Y esta es Astarte. Los huevos y ¿No? Los conejitos y los huevos. Este es Astarte. Esto es lo... ¿Ah? Ahora entienden ustedes cómo el sincretismo se ha metido dentro de la iglesia, y en lugar de celebrar la Pascua, que es la muerte de Cristo en la cruz, y la resurrección, estamos celebrando la primavera de la diosa Astarte con huevitos y conejitos. Claro, la gente dice, pero a nadie le hace daño los huevitos y los conejitos. Es cierto, pero en el fondo lo que estamos haciendo es celebrar una fiesta pagana. Ahora, esto es lo que se va metiendo en la iglesia, ¿no? Y entonces este es el proceso de apostasía. Vamos al segundo punto, que es, viene la opresión. La opresión, el resultado de la apostasía es que se encendió contra Israel el furor de Jehová, en el versículo 14. Se encendió contra Israel el furor de Jehová. ¿Y qué pasó? Aquí donde dice el furor de Jehová, también se puede traducir en el griego, se puso rojo de ira. El rostro de Dios se puso rojo de ira, ¿no? Hay gente que se pone roja de vergüenza, pero ¿alguna vez has visto a alguien que se ponga rojo de ira? Dice, la ira del Señor se inflamó. Se inflamó. Como ¿cómo se llama? Dragon Ball. ¿Ustedes qué creen que pasa cuando Dios ve las procesiones en nuestros países católicos? Imagínate qué siente Dios cuando en el Perú ves cargando una pared con una pintura, y a eso le llaman el Señor de los Milagros. Y en España, ¿cómo se llama? En Pascua sacan a un santo que sale con su pucho de cigarro y su botella de trago al lado. Y lo vayan llevando por toda la y haciéndole fiesta. Y tú sabes que las cuadrillas que cargan al Señor de los Milagros son varias, ¿no? Porque eso pesa como 2 toneladas. Entonces tienen que ir abajo y van como 14 personas cargando esa vaina. Y esas cuadrillas, después que van cargando al Señor de los Milagros y cambian y viene la siguiente cuadrilla, esas cuadrillas tienen sus lugares especiales, sus bares especiales donde van a comer y emborracharse. Inmediatamente después de de cargar la imagen, se van a emborrachar. O sea, este es el vínculo que hay. Una fiesta. Claro, es una fiesta completamente del diablo, ¿no? El huevo, que se tiran a huevazo. Claro. Dios. Que
que parecen el Ku Klux Klan, ¿no? Sí, que tocan en la marcha de las procesiones, ¿no? El Antonio Banderas. Pero dicen que de 13 años los muchachos todos borrachos salían a tocar. Bueno, entonces tenemos la apostasía. Ahora viene la opresión. El resultado dice, se encendió contra Israel el furor de Jehová. ¿Y qué hizo Dios? El cual, versículo 14, lean el versículo 14, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. ¿Notan? Entonces el resultado, Dios se llena de ira. ¿Y qué hace Dios? Los entrega. Porque hasta ese momento Dios los guarda. Dios los protege, los cuida. Pero cuando llega el momento de la ira de Jehová, cuidado con encender la ira de Jehová. Porque ¿qué hace Dios? Dios, en lugar de guardarte, Dios agarra y te entrega, ¿no? Te entrega a los robadores, te entrega a los enemigos, ¿no? Y ya no puede hacer más frente a sus enemigos. Y la mano de Dios está contra ellos. Y tomen nota de esa frasecita. Como Jehová había dicho y como Jehová había jurado. Nosotros a veces creemos que las advertencias de Dios son un juego. Creemos que podemos jugar con las advertencias de Dios. Y no nos imaginamos que Dios, cuando ha dado su palabra, las advertencias tienen que ser tomadas en serio. Y a eso la Biblia le llama temor a Dios. Cuando tú tomas en serio las advertencias que Dios te da. ¿Ok? Y tuvieron gran aflicción, dice al final. Tuvieron gran aflicción. El clamor. Miren el versículo 18. Dice: cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Entonces, cuando el pueblo comenzaba a clamar, a gemir, afligidos, Dios actuaba. Exactamente. Gabriela, búscate Éxodo 2:23. Éxodo 2:23. Léelo, por favor. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Exacto, con Moisés subió el clamor de ellos, y cuando Dios escucha ese clamor, entonces actúa. Noten ustedes que no actuó inmediatamente. Es muy probable que el pueblo clamó, y de repente el clamor llega delante de Dios, ¿no? Y entonces a veces nosotros clamamos hasta que llegue el clamor delante del trono. Por aquí he leído 18 años. ¿Qué? De que se alejaron de... Espérate, ¿por dónde está? Mientras tanto, Feli, búscate el Salmo 18:6. Salmo 18:6. ¿Dónde he leído 18 años? Salmo 18:6.
Salmo 18, 6. 6. Ujú. Ya. 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En mi angustia clamé al Señor y mi clamor llegó delante de sus oídos. El Salmo 22, 5, Billy. Salmo 22, 5. ¿Qué hizo ella? ¿Cuál ha sido? ¿Cuál? Feli? 18, 6. Salmo 18, 6. Auf dich vertrauen unsere Vorfahren. Sie vertrauten und du hast sie befreit. Ajá. En español dice, el 5 dice, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados, ¿no? Y Mónica, Salmo 107, 19. Salmo 107, 19. Señor, ayúdanos. Clamaron en su angustia y Él los salvó de su dolor. Así es, ¿no? Y es que la Biblia está llena de esto, ¿no? Llena de clamor. Cuando nosotros pasamos por aquellas épocas de total oscuridad y sientes la necesidad de Dios, entonces clamas. Y muchas veces Dios nos hace pasar por esos momentos de angustia para que aprendamos a clamar a Dios, ¿verdad? El propósito, dice la Biblia, los hacía morir y entonces buscaban a Dios. Y entonces el pueblo comenzaba a clamar. ¿Y cuál era el resultado? Volvemos a Jueces, al capítulo 3. Volvemos a Jueces, al capítulo 2, perdón. Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2, versículo 16. Y Jehová... Clamor, ¿no? Sí, ahora ya viene la liberación. Esto lo que hemos visto es el clamor. Y ahora viene la liberación. En Jueces capítulo 3, versículo 16. 2 dirá. Perdón, Jueces 2, 16 dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Y el versículo 18 que leímos, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Entonces Dios, en ese clamor, Dios les levantaba un caudillo que los liberaba. Y les daba esa liberación que ellos estaban clamando y necesitando, ¿no? Vieron el ciclo, ¿no? Apostasía, opresión, clamor, liberación. ¿Y después? Apostasía. Miren lo que pasa en el versículo 19. Otra vez apostasía. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Pero lo interesante es que siempre van a Dios, ¿no? O sea que igual llegan a... Volvían atrás, dice el círculo. Que volvían atrás y dice el texto, se corrompían más que sus padres. Ahora, entonces es interesante porque vuelven al ciclo y lo mismo pasa con la gente. ¿Cuánta gente ha llegado a la iglesia? ¿Cuánta gente llegó a la iglesia y nos dicen, wow, qué bien encontrar al Señor, estoy leyendo la palabra, el Señor está obrando en mi vida, está obrando en mi familia, etc. Y de repente, tiempo después, vemos que retroceden, vuelven a su vómito, vuelven a su estado anterior,
nuevamente que empiezan a llorar porque todo les comienza a ir mal, se sienten frustrados, etcétera, etcétera, y vuelven a clamar a Dios y vuelven a regresar a los caminos del Señor, y están un tiempo y vuelven el mismo, ¿no es cierto? Ojalá que nosotros seamos, como dice la palabra, de los fieles, los que se mantienen en el camino, ¿verdad? Los que se mantienen en el camino, que no repetimos el ciclo, ¿no? Que no nos apartamos. Ahora, interesante, porque ya estamos llegando a la parte final. Dios, ante esa circunstancia, toma una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Miren lo que dice el versículo 20 al 23. Léelo, Yendri, por favor, del 20 al 23. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Jesús cuando murió, para probar con ellas a Israel si preocuparía o no seguir el camino de Jehová, andado en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. ¿Cuál fue la decisión de Dios? Poner a prueba. ¿Cómo? Que no la entregó de una vez. ¿A quiénes? Pero a pruebas. ¿A quiénes no las entregó? A los Dice el versículo 21, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Para qué? Versículo 22. Para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. En otras palabras, las naciones se convirtieron en un instrumento de Dios para probar a Israel. Entonces, ¿las dejó ahí? Pero hasta ahora, ¿no? ¿No las votaron? ¿No las votaron? Ah, ok. Yo no las voy a votar. No las voy a entregar, porque recuerden que cuando Josué entra a la tierra prometida, Dios le dice, vayan a ese reino, ¿no? Enfréntense a ese rey, porque yo se los he entregado. Dios siempre utiliza esa expresión, yo se los he entregado. Y por eso es que Josué vencía, porque Dios había entregado. Y ahora les dice, ya no se las voy a entregar. Por más que peleen, no los van a vencer, porque yo no se las entrego. Se van a quedar con esa gente, y esa gente va a ser su aguijón. Va a estar ahí para probarlos, y probarlos, y probarlos, ¿no? Y ahí está el aguijón. Exactamente, ¿no? Y entonces, a veces, ocurre que tú dices, Señor, pero yo ya no soporto a esta persona en el trabajo. Ya no soporto a esta persona en el trabajo. Y tú le dices, Señor, llévatela. No, ahora, sácala. No, como decimos, no, Señor, llévatela o te la mandamos, ¿no? O sea, pero llega un momento en que Dios dice, no, ahí está, porque eso es para probarte, la necesito ahí para que te hinque el carácter, la necesito ahí para que haga que aflore toda la porquería que todavía tienes dentro, ¿no? Y que puede ser que cuando estás con cristianito te viste de gente muy buena y todo, ¿no? Pero cuando... Exacto, entonces te la deja ahí, ¿no? Te la deja ahí, ¿no? Cuando Dios te deja para limarte, ¿no? En el caso de Job, ¿no? Y como siempre hemos dicho, en el caso de Job, le quitaron los hijos, le quitaron la riqueza, los camellos, la vaca, todo, y le dejó a la mujer.
¿Cuánto de Lima tiene eso? ¿Ah? Eso no tiene mucho de Lima. Eso. ¿No? Claro, le dejó a la mujer, y la mujer es la que lo está hostigando. Dice, maldice a Dios y muérete de una vez, ¿no? Pero con la misma mujer tuvo hijos y todo. Claro, Bueno. claro. ¿No? Claro, Pero no, interesante. O sea, y eso es parte de la enseñanza, ¿no? De que a veces quisiéramos liberarnos de toda esa gente que nos molesta, los vecinos que nos molestan, pero Dios dice, no, yo los necesito para que te hinquen, para que sean el instrumento para probarte. Entonces Entrenar. ¿ah? Entrenar. Así es. Entrenar. Entonces, como le dije una vez a un amigo, ¿no? Me dijo, ya no lo soporto, ya no soporto el carácter de mi jefe. Y entonces yo agarré y le dije, lo que pasa es que cada vez que lo veas, mírale la cara de martillo, de serrucho. ¿Cómo? Cuando lo mires, recuerda que está siendo usado como instrumento de Dios para pulir tu carácter. Por eso es que Dios lo deja a tu lado. En el capítulo 3 nos cuentan las naciones que se quedaron. Vamos a leer. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. ¿De qué está diciendo? Está diciendo que la generación que ya falleció, entraron a la tierra prometida y vieron cómo Dios les daba la victoria. Pero la nueva generación no lo había visto. Entonces, ¿para qué dejó Dios a las naciones? Para probarlos y llevarlos a punto de te toca pelear. Y cuando venía la guerra o la batalla, se daban cuenta cuando Dios les daba la victoria, y eso les hacía conocer la misericordia y el poder de Dios. Tenían que pelear sus propias batallas. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que nuestros hijos no tengan que pasar por angustias y dolores? ¿Cuánto quisiéramos que nuestros hijos tuviesen vidas y matrimonios perfectos? Sabemos que van a tener sus propios conflictos, así como nosotros hemos tenido los nuestros. Sabemos que nuestras vidas no fueron fáciles, sabemos que nuestros hijos también tendrán que enfrentar en algún momento las dificultades de la vida y ojalá puedan salir adelante. ¿Por qué? Porque uno conoció sus batallas, pero la nueva generación debe conocer las suyas, ¿no? Y esa es la enseñanza, ¿no? Para que el linaje, versículo 2, capítulo 3, versículo 2, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra y para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Versículo 3, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y vuelven a cometer un segundo error. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos. Y sirvieron a sus dioses. Interesante, muy interesante. O sea, ya tienen que habitar con el enemigo. Y para colmo, se juntan al enemigo. Tomaron de sus hijas y les dieron las suyas. Lo interesante es que la maldad jala más que la bondad. El camino del diablo es más atractivo que el camino del Señor, porque no dice que las hebreas jalaron a los cananeos a los caminos del Señor. Dicen que las cananeas jalaron a los hebreos a sus dioses.
Interesante, porque este fue el problema de Salomón. ¿Cuál fue el gran problema de Salomón? Dice el texto bíblico, el gran problema de Salomón fueron las mujeres, que desviaron su corazón, porque la mujer es muy hábil, ¿verdad? Pero las israelitas y las mujeres israelitas eran sumisas. Las mujeres israelitas, imagino que sí. Que solamente estaban ahí al pie del mariachi, ¿no? del mariachi. Era la enseñanza, en cambio las otras no. ¿Cómo sabes? No sabes. Pero lo interesante. Tú estás provocando a los otros. Pero interesante, es que es así, porque a veces no entendemos, ¿no?, este pasaje, y lo estudiamos un día miércoles cuando estábamos en la casa. Estudiamos ese pasaje que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque tú tienes un corazón para el Señor y te juntas a una persona que no lo tiene, por más que te haga promesas. No te preocupes, ten libertad, tú puedes ir a la iglesia cuando quieras. Llega un momento en que su naturaleza le jala, y la naturaleza que no es de Dios es naturaleza del diablo. Pregúntenle a todas las mujeres que están casadas con uno que no es creyente. ¿No le pasó a Gustavo también con Marlene? No iba a la iglesia para nada. No iba. Y entonces comienza el momento en el que es un conflicto. Como hablamos con una amiga hoy día, ¿no?, que me decía que llega el momento en que el marido le decía: ¿sabes qué? Bueno, anda pues a la iglesia, ¿no? Anda a la iglesia, anda con los chicos, pero yo preferiría irme con los chicos a la Badi y pasearla bien, y irnos al lago y disfrutar del día. Claro, porque ese hombre no tiene en su corazón la necesidad de buscar a Dios. Es un pagano. Su corazón no pertenece a Dios, su corazón pertenece al diablo. Entonces, tú en el fondo, el marido te puede decir: bueno, va, anda nomás, ándale. Pero si el hombre tuviese el corazón de amar al Señor, él se va a levantar y te va a decir: hoy día yo quiero ir a la iglesia porque necesito palabra de Dios, necesito adorar a Dios, necesito cantar. Y tú también sientes lo mismo, por eso van a la iglesia. Por eso el error de ellos, de juntarse con gente que no era del mismo pueblo de Dios. Y lo mismo va a pasar con nosotros. Lamentablemente hay muchas parejas que uno conoce al Señor estando ya casado con una persona que no conoce al Señor. Entonces tiene que empezar a orar. Hay que orar por el marido o hay que orar por la esposa para llevarlo a los pies del Señor. Continuamos la próxima semana. Muy bien. Sí, ¿estamos avanzando o no? Está mejorando, está mejorando. Vamos a orar. Ay, Dios. Estas hojitas. Señor, gracias por este tiempo otra vez. Gracias por todas estas enseñanzas, como la apostasía puede traer tantas consecuencias hasta que el pueblo empieza a clamar a ti. Y tú mandas liberación, porque tú has prometido responder a la oración de los que clamen a ti. Oh Padre, danos la fuerza para entender que a veces hay enemigos que son necesarios a nuestro alrededor para pulir nuestra fe. Enséñanos, oh Dios, que cada uno tendrá que pasar por sus propias batallas para aprender a obedecer tu palabra. Y por último, oramos por todas aquellas personas que están buscando una pareja o que en el fondo anhelan tener una pareja. Oh Padre, permíteles conocer hombres y mujeres que realmente te amen para formar hogares cristianos de verdad. Y para las personas que están casadas con un esposo o una esposa que no te conoce, queremos orar por ellos. Queremos orar por los esposos y las esposas para que les abras el entendimiento y les des el privilegio y el milagro de llegar a conocerte. Gracias por el estudio de hoy. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bueno, entonces el domingo estamos preparando una cocina.
sí. Y estén llegando a la 1 más o menos, que a esa hora voy a estar llegando yo porque tengo Pero que... antes